En el vasto escenario celeste donde las constelaciones parecen respirar y los planetas tensan silenciosamente los hilos invisibles del destino, surge la figura de Escorpio como una fuerza que no se somete. Allí donde otros signos retroceden ante las sombras de la manipulación, la traición y la astucia malintencionada, Escorpio avanza con una intensidad que brota de lo más hondo de su esencia. No busca la confrontación por vanidad, sino porque la vida lo ha moldeado para reconocer cada grieta en las intenciones ajenas y convertir la adversidad en la fragua de su poder. En su naturaleza habita un radar emocional capaz de detectar el juego sucio incluso antes de que tome forma. Los hilos de la mentira, la estrategia oculta o la intención de desgastar su espíritu no pasan desapercibidos ante su percepción aguda, casi sobrenatural. Desde lo profundo de su regente plutoniano emana un impulso que no tolera la falsedad, que no se doblega ante la toxicidad ni acepta bajar la mirada ante quienes buscan sembrar duda o temor. Cada vez que la sombra externa intenta opacar su fuego interno, Escorpio responde con la quietud del depredador que observa, calcula y actúa con precisión implacable. Bajo la influencia de Marte, que templó el acero de su voluntad en antiguas batallas arquetípicas, Escorpio se enfrenta al juego sucio no desde la reacción impulsiva, sino desde la maestría estratégica. El conflicto, lejos de debilitarlo, despierta en su interior una claridad que otros signos no poseen. Comprende que el adversario que usa trampas se destruye a sí mismo con su propia sombra, mientras que quien sostiene su propósito sin desviarse termina ascendiendo más allá de cualquier intento de sabotaje. En cada embestida externa, Escorpio aprende, afila su intuición, pule su carácter y transforma la energía oscura en combustible para elevar su propio camino. Cuando las circunstancias se vuelven densas, cuando reina la confusión y los hilos del engaño parecen envolverlo todo, la energía escorpiana se sumerge en su propio mundo emocional sin miedo alguno. Allí, en ese dominio secreto donde otros se perderían, encuentra respuestas que no provienen de la lógica lineal, sino de una comprensión instintiva que se conecta con ciclos ancestrales y va más allá de lo visible. Desde esa profundidad, regresa con una resolución férrea, más consciente de sus límites, de sus aliados verdaderos y de la misión que lo sostiene. El juego sucio, para Escorpio, no es una amenaza sino una oportunidad para recordar su poder innato. Allí donde las fuerzas deshonestas intentan inclinar la balanza, Escorpio responde con la capacidad de renacer de sus propios escombros. Cada herida es sellada con una fortaleza mayor. Cada traición despierta una luz nueva que vigoriza sus pasos. Cada intento de confundirlo se convierte en un espejo que revela con claridad quién merece estar en su vida y quién se aleja por mérito propio. Su aparente silencio ante la hostilidad no es debilidad, sino la calma del que domina el terreno emocional y espera el momento exacto para actuar con contundencia. En el plano astrológico, cuando los tránsitos tensos desafían su estabilidad y las configuraciones planetarias remueven sus cimientos, Escorpio responde con la misma fuerza con la que gobierna las transformaciones profundas. Saturno puede intentar poner barreras, pero Escorpio las atraviesa como un río subterráneo que siempre encuentra su camino. Mercurio retrógrado puede intentar confundir su entorno, pero su percepción penetrante deshace cada trampa intelectual. Plutón, en su eterno ciclo de muerte y renacimiento, le ofrece el poder de romper lo que ya no sirve y reconstruir desde una verdad inquebrantable. Incluso cuando Urano sacude sus estructuras para obligarlo a evolucionar, Escorpio comprende que el caos es solo el preludio del despertar de nuevas habilidades. El juego sucio se desvanece ante Escorpio porque el signo domina la sombra. No la teme, no la niega, no la oculta. La integra, la transforma y la utiliza como enseñanza para avanzar con una determinación que desconcierta a quienes intentan afectarlo desde la mezquindad. Su energía se eleva precisamente porque sabe descender al inframundo de las emociones y regresar con una claridad que el engaño no puede tocar. Esa capacidad de atravesar la oscuridad sin perder su esencia lo convierte en un oponente imposible de quebrar y en una fuerza espiritual que trasciende cada obstáculo. En las épocas en las que la vida parece conspirar con fuerzas injustas, Escorpio invoca la memoria de su propio linaje astral. Cada generación de este signo ha tenido que enfrentar pruebas donde la integridad se ve amenazada por la falsedad, y cada una ha dejado como legado la sabiduría de mantener la mirada fija en el objetivo mientras los hilos del engaño se deshacen por su propio peso. De ese linaje surgen la paciencia estratégica, la capacidad de reconstruirse sin aviso y la resistencia emocional que lo convierte en un signo de poder silencioso pero invencible. El universo ha puesto en Escorpio la misión de convertir los juegos sucios en impulsos de crecimiento. Cada intento de sabotaje activa su despertar interior,
cada sombra ajena le permite ver la suya propia desde un lugar de evolución, y cada golpe injusto se transforma en el punto de inflexión que lo lleva a trascender límites que jamás habría imaginado. La energía escorpiana avanza sin buscar venganza, pero con la implacable certeza de que la verdad emerge incluso en los terrenos más contaminados. Su camino no es el del odio ni el del rencor, sino el de la transmutación que convierte veneno en medicina. Escorpio camina con la sabiduría del que comprende que el juego sucio termina atrapando a quienes lo practican, mientras que el que mantiene la integridad, la intuición y la estrategia se convierte en dueño de su destino. La astrología no solo lo describe como un sobreviviente, sino como un renacido eterno que utiliza cada adversidad para elevar su poder personal a niveles que otros ni siquiera pueden concebir. En su marcha, no se detiene ante la manipulación ni se contamina con la oscuridad ajena, porque su propósito profundo lo impulsa a conquistar territorios internos y externos que requieren coraje, disciplina y visión. Así, la figura de Escorpio se levanta en el firmamento como un recordatorio de que ninguna trampa puede apagar el fuego de quien domina la sombra con la misma maestría con la que abraza la luz. Su batalla contra el juego sucio no es una guerra externa, sino una danza de energía, instinto y transformación en la que siempre emerge fortalecido. Allí donde otros ven caos, Escorpio ve el inicio de una nueva etapa. Allí donde otros ven derrota, él percibe renacimiento. Y allí donde otros temen la oscuridad, él encuentra el territorio donde su espíritu se vuelve inexpugnable. En el trasfondo silencioso donde se cruzan los designios del destino y las huellas invisibles del carácter, Escorpio despliega una cualidad casi mística que rara vez se reconoce y que se convierte en su mayor fortaleza cuando el juego sucio intenta rodearlo. No solo percibe lo que acontece en la superficie, también capta los niveles más sutiles de la energía, esos matices que revelan las intenciones ocultas antes de que tomen forma. En su interior opera un mecanismo ancestral que interpreta señales, silencios, gestos y vibraciones, y que le permite anticipar lo que otros descubrirán demasiado tarde. Esta capacidad no nace de la desconfianza, sino de un vínculo profundo con la esencia transformadora de Plutón, que otorga un don, ver a través de las máscaras sin necesidad de forzar nada, como si su percepción estuviera sintonizada con las corrientes subterráneas de cada encuentro. En los momentos en que la sombra externa se vuelve más densa y los movimientos turbios buscan desestabilizar, Escorpio activa una especie de mirada interior que no se impresiona por el caos. Su naturaleza sabe que la oscuridad solo domina a quienes no la comprenden. Para él es un territorio familiar donde no hay confusión, sino una lectura clara de lo que debe fortalecerse, soltarse o enfrentarse. Mientras otros quedan atrapados en el desconcierto emocional que generan los engaños, Escorpio se sostiene en un eje interno que no se quiebra porque está construido en base a experiencias que ya lo iniciaron en el arte de sobrevivir a pruebas profundas. La sombra ajena no lo define, lo instruye. En medio de la tensión, Escorpio despliega un tipo de fortaleza que no se expresa en explosiones visibles, sino en una resistencia emocional que se mantiene firme incluso cuando los vientos del conflicto soplan con violencia. Esta resistencia no es un escudo improvisado, sino una alquimia interna que convierte la deslealtad en lucidez, la manipulación en dirección y el desgaste emocional en una intensidad renovada. Cada golpe injusto despierta un poder que crece desde adentro, como si una fuerza antigua, dormida en su ADN energético, se levantara para recordarle que ninguna adversidad tiene la capacidad real de doblegar su esencia. Cuando el juego sucio toma la forma de palabras distorsionadas, intrigas o movimientos encubiertos, Escorpio recurre a su dominio del silencio. Ese silencio no es pasividad, sino una estrategia que le permite observar cómo se mueven las piezas en el tablero mientras su energía se recalibra. En ese aparente mutismo se afila su intuición, se organiza su perspectiva y se fortalece su determinación. Su silencio contiene una verdad poderosa: quien no teme detenerse es quien realmente controla el ritmo de la confrontación. En esa pausa consciente, Escorpio identifica puertas que otros nunca verían, descubre aliados ocultos, reconoce sus propias heridas activadas y elige el momento exacto para actuar desde la claridad y no desde la reacción impulsiva. El entorno energético también juega un papel esencial cuando se habla de la lucha contra el juego sucio. Las configuraciones planetarias intensas, los tránsitos que remueven viejos patrones y los ciclos de transformación que parecen repetirse sin aviso son, en realidad, escenarios que potencian el despertar de su consciencia. En medio de estas tensiones cósmicas, Escorpio refuerza su capacidad de adaptación, se vuelve aún más perceptivo y comprende que la vida lo ha preparado para enfrentarse a energías densas no con temor, sino con lucidez. La presencia de Plutón, siempre trabajando en silencio, lo impulsa a depurar su entorno, a desactivar vínculos tóxicos y a desenmascarar dinámicas que no vibran con su verdad.
En ese proceso, Escorpio se libera de cargas que ya no le pertenecen y deja atrás espacios donde el juego sucio pretendía mantenerlo atrapado. A medida que avanza en estos ciclos, su capacidad para regenerarse se convierte en un arma invisible ante cualquier intento de desgaste. Escorpio no solo vuelve a levantarse, vuelve distinto, fortalecido, con una comprensión más amplia del propósito de cada experiencia. Esa regeneración constante desconcierta a quienes intentan manipularlo, porque no pueden comprender cómo alguien puede atravesar tantas pruebas y, aún así, resurgir con más luz de la que tenía antes. La respuesta está en la naturaleza misma de su signo: la destrucción nunca es final, sino el impulso para el renacimiento que lo lleva a versiones más poderosas de sí mismo. En el plano emocional, Escorpio porta una pasión que no solo se expresa en vínculos profundos, sino también en la defensa de su integridad. Cuando percibe el juego sucio, surge en él un fuego interno que lo impulsa a proteger su esencia con una determinación feroz. Ese fuego no busca venganza, busca justicia energética, un equilibrio que permita que lo auténtico prevalezca sobre lo corrupto. En ocasiones, esta intensidad puede intimidar a quienes no comprenden su profundidad, porque Escorpio no teme llamar las cosas por su nombre ni mirar de frente aquello que otros prefieren ignorar. Su valentía nace de la aceptación total de su emocionalidad, sin filtros ni miedos. El magnetismo característico de este signo también juega un papel fundamental en su batalla contra las fuerzas deshonestas. Ese magnetismo no es un simple rasgo de personalidad, sino una herramienta energética que atrae la verdad y repele lo falso. Las personas con intenciones limpias se sienten impulsadas a su lado, mientras que los movidos por la envidia, el interés o la manipulación terminan alejándose inevitablemente, incapaces de sostener la intensidad de su presencia. Ese magnetismo, que otros pueden percibir como un misterio difícil de explicar, es una manifestación natural de su vínculo con lo oculto, con la autenticidad y con los ciclos de transformación que gobiernan su destino. En el ámbito espiritual, Escorpio se conecta con una sabiduría antigua que lo guía en cada desafío. Esa sabiduría proviene de la comprensión profunda de que la vida está compuesta por capas, y que el auténtico crecimiento se encuentra en los espacios donde la luz y la sombra se entrelazan. Esta visión le permite no solo sobrevivir al juego sucio, sino trascenderlo, elevando su vibración por encima de la confusión y la mezquindad. La energía espiritual que lo sostiene actúa como un faro interno que ilumina su camino incluso cuando el entorno parece opaco o incierto. Y llega un punto en el que Escorpio comprende que cada intento de manipulación ha sido, en realidad, un entrenamiento para su grandeza. Cada sombra externa ha reforzado su discernimiento. Cada traición ha fortalecido su capacidad de amar con más inteligencia. Cada obstáculo ha templado su voluntad hasta convertirla en un arma invencible. El juego sucio se disuelve ante él porque su esencia no puede ser contaminada, su espíritu está hecho de un fuego que purifica, transforma y renace sin cesar. Allí donde otros quedarían atrapados en el resentimiento, Escorpio asciende con una claridad que convierte lo oscuro en un combustible para su propia expansión. Y en esa expansión, traza un camino que no solo lo libera de las fuerzas deshonestas, sino que también inspira a otros a elevarse por encima de la sombra, recordando que la verdadera fuerza nace en lo profundo, donde la luz se forja entre tinieblas que jamás logran apagarla. En las profundidades simbólicas donde se entrecruzan los destinos, Escorpio guarda una capacidad poco mencionada pero decisiva cuando el juego sucio intenta contaminar su camino: la maestría para leer los ciclos temporales. No se mueve solo por reacción o intuición espontánea, su energía está afinada para comprender cuándo avanzar, cuándo retroceder, cuándo callar y cuándo actuar con una potencia arrolladora. Esta sabiduría innata proviene de la conexión que mantiene con los ritmos ocultos del cosmos, como si pudiera escuchar el pulso de Plutón en cada giro del destino. Mientras otros luchan a ciegas, Escorpio actúa desde un entendimiento profundo de los tiempos, anticipando los momentos en los que la oscuridad pierde fuerza y la verdad emerge con más claridad. Esta sincronización con el ritmo del universo disuelve el poder del engaño, porque nada que no esté alineado con la autenticidad puede prosperar en un terreno donde Escorpio se mueve con semejante lucidez. Dentro de ese dominio temporal también reside su capacidad de resistir sin agotarse. Mientras las fuerzas deshonestas buscan desgastar la energía emocional ajena, Escorpio se sostiene gracias a una reserva interna que parece inagotable. Su resistencia proviene de la profundidad de su mundo interior, un espacio donde se recarga con una intensidad silenciosa que desconcierta a quienes esperaban verlo caer. En esta profundidad encuentra la capacidad de sanar sin interrupción, procesando cada emoción, cada impacto y cada traición con una honestidad interna que le permite no solo comprender lo ocurrido, sino también desprenderse de lo que no le pertenece.
Esta sanación profunda, constante e invisible desde fuera, lo convierte en alguien que jamás queda atrapado por el daño recibido, sino que emerge desde él con una regeneración imparable. En su lucha contra el juego sucio, otro aspecto poco destacado es su habilidad para desactivar la influencia emocional negativa sin confrontaciones innecesarias. Escorpio posee un dominio natural de su aura energética que le permite cerrar puertas invisibles a quienes buscan manipularlo. Esta protección no se basa en muros rígidos, sino en una vibración firme que no permite que la toxicidad penetre en su núcleo. Esta barrera sutil, que opera sin palabras ni gestos externos, filtra lo falso, lo interesado y lo oportunista, permitiendo que su camino siga siendo limpio incluso en entornos cargados de tensión. Su presencia se convierte en un campo donde la deshonestidad pierde fuerza, porque los hilos del engaño no encuentran puntos de anclaje en su espíritu. A nivel emocional profundo, cuando la manipulación intenta confundirlo, Escorpio despierta un sentido de claridad interior que funciona como un faro encendido en medio de la tormenta. Esta claridad no depende de la lógica racional, sino de la honestidad absoluta con sus propias sensaciones. Escorpio no se traiciona a sí mismo para adaptarse a una apariencia externa, y esa fidelidad interna actúa como escudo contra quienes intentan manipular su percepción. Allí donde otros aceptarían dudas infundidas por comentarios malintencionados, él reconoce de inmediato el origen de la sombra, desmontando el veneno emocional con una velocidad sorprendente. Su auto-honestidad radical impide que el juego sucio altere su visión, y esa visión se vuelve la brújula que lo guía hacia adelante sin titubeos. La determinación de Escorpio también se nutre de su memoria emocional, una de las fuentes más potentes de su carácter. Esa memoria no consiste en rencor ni en la repetición de heridas, sino en la conservación de aprendizajes esenciales. Escorpio recuerda con exactitud qué patrones debe evitar, qué señales no puede pasar por alto y qué dinámicas anuncian la presencia de intenciones ocultas. Esta memoria lo convierte en un estratega natural, alguien que aprende rápido, que no repite los mismos errores y que evoluciona con cada experiencia vivida. El juego sucio pierde poder ante quien aprende tan profundamente de cada intento de manipulación que su intuición se afila con precisión casi quirúrgica. En el plano espiritual, Escorpio se convierte en un catalizador de transformación que revela la verdad incluso cuando la mentira pretende imponerse. La energía plutoniana lo conecta con la capacidad de purificar ambientes y vínculos sin necesidad de confrontaciones directas. Su sola presencia puede acelerar procesos en los demás, desvelando las motivaciones reales y obligando a las máscaras a caer. Esta fuerza no agresiva pero sí imponente hace que las personas con intenciones turbias se sientan incómodas a su lado, incapaces de sostener la proximidad de alguien que encarna la autenticidad más pura. En este efecto espejo, Escorpio no busca exponer a nadie, pero la energía deshonesta simplemente no puede sostenerse ante su verdad. En su relación con los desafíos, Escorpio desarrolla una habilidad única para convertir la sombra en conocimiento. No solo comprende lo ocurrido, sino que lo integra de manera que transforma incluso los ataques más injustos en sabiduría interna. Cada paso que da después de una experiencia oscura viene cargado de mayor conciencia, mayor estabilidad emocional y una visión más amplia sobre la naturaleza humana. Esta capacidad de convertir el veneno en medicina lo convierte en alguien imparable, porque nada puede destruir a quien convierte cada golpe en una herramienta de poder interior. El camino de Escorpio también está marcado por una valentía silenciosa que pocos notan. No se trata de coraje impulsivo, sino de una fuerza que lo impulsa a mirar de frente sus propios miedos para vencerlos antes de que otros intenten usarlos en su contra. Su confrontación con la sombra interna es lo que lo hace invulnerable ante la sombra externa. Mientras otros huyen de sus emociones más intensas, Escorpio se sumerge en ellas, las comprende, las desarma y las transforma. En esta alquimia emocional reside la base de su invencibilidad, porque nadie puede manipular o atacar lo que él ya ha enfrentado y conquistado dentro de sí mismo. La influencia de Marte en su energía lo dota además de una capacidad para actuar con una precisión que desconcierta. Cuando decides tomar acción, no lo hace desde la impulsividad, sino desde una certeza absoluta. Sus movimientos son certeros, medidos, enfocados en el resultado y no en el ruido. En este enfoque estratégico, cualquier intento de perjudicarlo se disuelve porque Escorpio no desperdicia energía en batallas vacías. Se enfoca solo en aquello que merece su fuerza, y cuando la despliega, lo hace con una intensidad que transforma por completo el escenario. En los momentos en que todo parece confabularse en su contra, Escorpio despierta su mayor don, la capacidad de elevarse por encima del caos. No se deja arrastrar por provocaciones, no se ahoga en el ruido, no se pierde en explicaciones innecesarias.
Su espíritu se eleva con un temple que convierte la confusión en un campo donde recupera el control. Y una vez recuperado, avanza con una convicción que desarma cualquier trampa, cualquier manipulación y cualquier sombra que pretendiera restarle poder. Así, cuando la oscuridad intenta imponerse en su camino, Escorpio responde desde la profundidad de su esencia. En los rincones más silenciosos del cosmos, donde las constelaciones se susurran secretos que el tiempo no logra desgastar, se despliega una cualidad profunda y poco abordada de la energía escorpiana, su capacidad de desentrañar la estructura emocional de cualquier situación, incluso cuando está contaminada por el juego sucio. Esta capacidad no surge únicamente de la intuición, sino de un conocimiento visceral que parece venir de vidas enteras dedicadas a comprender la psicología humana. Escorpio no solo percibe lo que ocurre, entiende por qué ocurre, qué fuerzas lo impulsan y cómo se entrelazan las sombras internas de quienes intentan manipular desde la astucia. Esta comprensión lo sitúa siempre un paso por delante, protegido por una sabiduría que no necesita ser proclamada para ejercer su poder. Allí donde la deslealtad se oculta en matices imperceptibles para la mayoría, Escorpio reconoce fracturas en el comportamiento, tensiones en el tono, vibraciones en el ambiente. Nada lo toma completamente por sorpresa porque su alma está entrenada para vivir en el umbral entre lo visible y lo invisible. Esa lectura profunda del mundo emocional es su brújula más precisa, la herramienta que le permite navegar por terrenos tramposos sin perder la dirección. El juego sucio nunca lo atrapa porque su sensibilidad actúa como un sensor infalible que detecta amenazas antes de que se manifiesten plenamente. A este talento se suma una cualidad que transforma cualquier batalla emocional en una oportunidad para elevar su espíritu, la capacidad de neutralizar el impacto del ataque sin absorberlo. Escorpio, aunque siente con intensidad, no queda atrapado en emociones ajenas cuando comprende que no le pertenecen. Deja que la energía oscura se disuelva en el aire sin permitir que se incruste en su interior. Esta forma de inmunidad emocional no es indiferencia, sino un ejercicio de maestría que consiste en comprender la raíz del daño y, al hacerlo, desactivar su poder. Allí donde otros se desgastan intentando defenderse del veneno emocional, Escorpio lo atraviesa sin permitir que deje cicatrices innecesarias. En su viaje por la vida, Escorpio también desarrolla un talento único para convertir la confusión de los demás en claridad propia. Cuando el juego sucio siembra caos, él observa cómo la tensión va revelando la verdadera naturaleza de las personas involucradas. Esa revelación, lejos de desestabilizarlo, lo fortalece. La verdad, incluso cuando aparece envuelta en sombras, siempre se inclina hacia su favor porque su mirada la reconoce sin titubeos. Esta capacidad de encontrar orden interno en medio de la desarmonía externa le permite avanzar con paso firme mientras otros se quedan atrapados intentando descifrar lo que él ya ha comprendido desde la primera señal. Otro aspecto profundo y poco mencionado es su habilidad para recalibrar su energía en pleno conflicto. Escorpio puede cambiar de frecuencia emocional con sorprendente rapidez, adaptándose a lo que exige cada momento. Si la situación requiere calma, la convoca. Si necesita intensidad, la despierta. Si el momento demanda desapego, activa esa cualidad con una precisión casi quirúrgica. Esta flexibilidad emocional convierte cualquier intento de manipulación en un acto inútil, porque ningún adversario puede anticipar cómo se moverá alguien que domina tanto sus emociones como su silencio interior. También existe en Escorpio una dimensión protectora que se activa cuando el juego sucio intenta dañar lo que considera sagrado. Esa protección no surge desde la agresión, sino desde una lealtad feroz que no permite que la oscuridad traspase ciertos límites. Su espíritu se convierte en una muralla invisible capaz de salvaguardar sus proyectos, sus vínculos auténticos y su paz interior con una determinación que derriba cualquier intento de sabotaje. Esta capacidad de defensa energética nace del profundo sentido de propósito que guía su vida, un propósito que se vuelve más claro cada vez que la falsedad aparece para ponerlo a prueba. La oscuridad nunca ha sido territorio desconocido para este signo. Allí, entre los abismos emocionales que otros temen, Escorpio encuentra respuestas que lo preparan para no caer en trampas superficiales. Su contacto íntimo con la sombra propia le permite comprender la sombra ajena sin quedar atrapado por ella. Esta relación con lo oculto no lo contamina, sino que lo instruye. Cada inmersión en su propio inframundo emocional lo vuelve más resistente, más lúcido, más consciente del poder que surge cuando alguien enfrenta la verdad sin miedo, incluso cuando duele. Otro aspecto esencial, pocas veces explorado, es su capacidad de proyectar una energía que obliga al juego sucio a revelarse. Escorpio no necesita buscar la traición, esta se muestra por sí misma cuando entra en contacto con su presencia.
Su vibración profunda funciona como una luz que ilumina las intenciones ocultas, provocando que quienes actúan desde la deshonestidad caigan en contradicciones, se expongan o se enreden en su propia estrategia. No hay máscara que perdure demasiado tiempo frente a la energía escorpiana, porque su sola presencia desestabiliza todo aquello que no está construido desde la autenticidad. Mientras tanto, en su interior se forja una fortaleza silenciosa que no se exhibe ni necesita reconocimiento. Esta fortaleza proviene de la aceptación del propio dolor como parte del camino de poder. Escorpio sabe que la vida no siempre es justa, que las batallas no siempre son limpias y que las sombras no desaparecen solo por desearlo. Aún así, su espíritu se eleva desde la voluntad de trascenderlo todo, de convertir cada experiencia en un trampolín hacia una versión más consciente y más poderosa de sí mismo. Esta aceptación del dolor como parte del proceso es lo que lo convierte en un ser invencible, capaz de sobrevivir a tormentas que otros no podrían soportar. A nivel cósmico, Escorpio tiene la marca de las almas que vienen a romper cadenas invisibles. Su presencia en la vida de otros actúa como detonante de transformaciones inevitables, no porque lo busque, sino porque su esencia lo provoca. Las personas que lo rodean se ven obligadas a enfrentar su verdad, su sombra, su luz. Este impacto es un arma silenciosa contra el juego sucio, porque la energía deshonesta pierde fuerza cuando es confrontada por alguien que encarna el cambio y la autenticidad. La simple existencia de Escorpio provoca que lo falso se tambalee. En cada batalla, se activa otro don fundamental, la capacidad de renunciar sin perder. Escorpio sabe cuando un terreno está contaminado, cuando un vínculo se ha envenenado y cuando una situación no merece ni un segundo más de su energía. Y cuando decide marcharse, lo hace con la dignidad de quien se eleva por encima de la sombra. Esta retirada estratégica no es derrota, es victoria, porque le permite conservar lo que es valioso y soltar lo que ya no vibra con su esencia. Su capacidad de cerrar ciclos sin mirar atrás se convierte en el golpe final contra cualquier intento de manipulación. Finalmente, la grandeza de Escorpio frente al juego sucio radica en su poder de transmutar la oscuridad en evolución. Mientras otros intentan destruir, él transforma. Mientras otros se desgastan, él renace. Mientras otros buscan ventaja desde la sombra, él avanza desde la verdad. Su espíritu no se quiebra porque está hecho de un fuego que no se extingue. Y en cada renacimiento, ese fuego se vuelve más puro, más intenso, más imposible de apagar. En su caminar, Escorpio deja claro que ningún engaño puede vencer a quien domina tanto su propia sombra como la luz que proyecta hacia el mundo. En lo más profundo del sendero que recorre Escorpio, existe un movimiento silencioso que no siempre se visibiliza pero que sostiene toda transformación verdadera, como si el universo tejiera una red de fuerzas invisibles para que la intensidad de este signo no se desperdicie jamás. Es una corriente subterránea que impulsa la voluntad incluso cuando la mente duda, que sostiene el fuego interno cuando el mundo externo parece agotado, que eleva el espíritu cuando las circunstancias intentan encadenarlo. Esta corriente nace de una antigua alianza entre Escorpio y los ciclos universales de destrucción y renacimiento, una alianza que le permite ver más allá de lo evidente y comprender que incluso en los momentos más densos hay un propósito que aún no se ha revelado. Hay un punto en el camino donde Escorpio empieza a percibir que su fuerza no proviene únicamente de la intensidad emocional o de su capacidad para profundizar, sino de una sintonía armónica con energías que pocas personas son capaces de sentir. Es en ese punto donde se vuelve evidente que cada caída fue una iniciación, cada pérdida un ajuste del destino, cada vacío una antesala a una expansión que será imposible de ignorar. Y en esa expansión intervienen planetas que actúan como guardianes de su misión, Plutón moviendo las placas internas del alma, Marte encendiendo la chispa que impide rendirse, y una luna que, aun en sus fases más oscuras, abraza la psique para que la transformación no destruya, sino refine. A medida que estas fuerzas trabajan en silencio, la vida de Escorpio empieza a colocarse en un ritmo distinto. Las sincronicidades aparecen no como casualidades sino como señales inequívocas de que algo se está alineando con una precisión casi matemática. Son momentos en los que el tiempo parece detenerse, en los que una palabra, un gesto o un encuentro revelan una pieza más del gran rompecabezas. Y en ese instante, Escorpio recuerda que su poder no reside en controlar, sino en interpretar lo que otros pasan por alto. Allí descubre que su intuición no es un simple presentimiento, sino un radar cósmico que le informa dónde mover sus energías para avanzar sin desgaste. El proceso también despierta una autoridad interior que no necesita imponerse, porque su sola presencia transforma. Es una fuerza que se proyecta desde el centro del pecho, como un pulso que marca territorio sin violencia,
que establece límites sin necesidad de palabras, que inspira respeto incluso en quienes no comprenden la profundidad de este signo. Esa autoridad surge cuando Escorpio deja de justificar su intensidad y empieza a reconocerla como un don que no todos han sido llamados a encarnar. Es entonces cuando su mirada cambia, cuando la voz adquiere un tono más firme y cuando el universo responde con circunstancias que requieren a alguien con su determinación. También aparece un magnetismo distinto, más pulido, más consciente, que ya no busca atraer por necesidad emocional sino por misión. Es un magnetismo que convoca oportunidades, alianzas y experiencias que antes parecían inalcanzables. En ese estado, Escorpio deja de esperar aprobación externa, porque comprende que su esencia no está hecha para reproducir lo común. Está hecha para abrir puertas que otros temen atravesar, para transformar territorios donde nadie más se atreve a entrar y para reclamar espacios que parecían reservados para quienes nacieron con ventajas externas. Esa capacidad de abrir caminos se convierte en su sello, un sello que deja huella incluso cuando camina en silencio. La energía también remueve memorias antiguas, capas profundas donde se guardan los miedos, las expectativas no cumplidas y los resentimientos que pudieron haber arrastrado su alma en otros ciclos. Pero esta vez, en lugar de quedarse atrapado en ellas, las observa con distancia, como si fueran sombras que ya no tienen poder sobre su destino. Esa distancia emocional no significa frialdad, sino maestría. Es el momento en que Escorpio entiende que no necesita reaccionar para demostrar fuerza, que no necesita luchar cada batalla, que no necesita derramar energía en quienes no pueden acompañar su ritmo evolutivo. La paz que surge de esa comprensión es casi sobrenatural, una calma que protege, que filtra, que eleva. A medida que avanza, se activa una voluntad capaz de atravesar cualquier obstáculo. Una voluntad que se alimenta de propósito y que se mantiene firme incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando el camino no ofrece garantías. Es esa voluntad la que convierte la visión en realidad, que transforma el deseo en estrategia y que hace que lo imposible empiece a parecer inevitable. En ese punto, el universo ya no observa a Escorpio como un aprendiz, sino como un guerrero consagrado a su misión. Y por eso, las recompensas comienzan a llegar en oleadas, no como regalos fortuitos sino como el resultado natural de una vibración que se elevó por encima de cualquier duda. Este proceso también despierta un tipo de sensibilidad que no debilita, sino que ilumina. Una sensibilidad que permite percibir las corrientes emocionales de los demás sin quedar atrapado en ellas, que permite entender el dolor ajeno sin absorberlo, que permite acompañar sin cargarse. Esa sensibilidad se convierte en una brújula que guía las decisiones más importantes, porque empieza a mostrar quién merece entrar en su futuro y quién pertenece definitivamente al pasado. De esta manera, Escorpio avanza sin cargas, sin lastres, sin nada que limite la expansión que está a punto de experimentar. Finalmente, cuando todas estas piezas se integran, Escorpio alcanza un estado en el que la vida comienza a girar a su favor con una fluidez que sorprende incluso a su propia mente. Es un momento donde las oportunidades no solo aparecen, sino que se sincronizan con sus deseos más profundos. Donde los esfuerzos se multiplican, donde los viejos temores pierden poder y donde el destino se abre como un horizonte vasto, limpio y lleno de posibilidades. Ese es el punto culminante del proceso, cuando Escorpio deja de caminar con cautela y empieza a avanzar con la convicción de alguien que sabe que su tiempo ha llegado, que su poder está listo y que nada podrá detener lo que está destinado a expandirse desde su alma hacia el mundo. En los pliegues más silenciosos de la energía escorpiana hay un movimiento que se vuelve casi imperceptible para quienes observan desde fuera, pero que marca un antes y un después en el sendero interno. Es la reconfiguración de la esencia, un ajuste profundo entre el alma y el propósito que actúa como si el cosmos estuviera calibrando cada fibra para que pueda sostener la intensidad del destino que se aproxima. En ese punto, se despierta un nivel de claridad que ya no proviene de la mente racional, sino de un conocimiento antiguo que fluye desde lo más hondo, como si Escorpio recordara de repente aquello que siempre había sabido pero que necesitaba ser reactivado en el momento exacto. La fuerza que nace de este despertar no surge de la impulsividad ni de la necesidad de imponerse, proviene de la conciencia de poder. Es una energía que se manifiesta cuando Escorpio deja de dudar de sí mismo y asume la autoridad natural que recorre su núcleo. Esta autoridad no exige reconocimiento externo porque sabe que su origen no es humano, sino cósmico. Se expresa en la forma en que Escorpio se mueve, en la manera en que sostiene una mirada que atraviesa máscaras y revela verdades, en el modo en que cada una de sus decisiones parece surgir desde un lugar de sabiduría que no ha sido aprendido sino recordado. A medida que esta energía se activa, se produce un alineamiento con la vibración de los portales de transformación.
Plutón impulsa una purificación interna que libera fragmentos de energía retenida en experiencias antiguas, deshaciendo nudos que habían ralentizado el camino. Marte ofrece una valentía serena capaz de enfrentar cualquier oposición sin desbordarse ni perder el centro. Y la Luna, con su danza constante entre la luz y la sombra, acompaña el ciclo emocional para que cada paso se dé desde la autenticidad más profunda, permitiendo que la intuición se convierta en una guía firme y no en un impulso disperso. En este estado, Escorpio empieza a percibir señales que otros pasarían por alto. No se trata solo de sincronicidades, sino de alineaciones exactas entre su estado interno y los movimientos del mundo. Son momentos donde la vida parece hablar a través de pequeños detalles que funcionan como códigos activadores, recordándole que está caminando hacia un propósito mayor. En esos instantes, cada gesto encuentra su sentido, cada palabra adquiere peso, cada sensación se convierte en una brújula que marca el siguiente paso. Y todo esto se da sin ruido, sin urgencia, sin ansiedad, como si el universo supiera exactamente cuándo debe revelarse y cuándo debe guardar silencio. La transformación que surge de este proceso también despierta un magnetismo que ya no es reactivo, sino creador. Escorpio deja de atraer situaciones que lo ponen a prueba y comienza a atraer situaciones que lo impulsan. Deja de repetir ciclos y empieza a construir nuevos caminos. Su energía se convierte en una llama estable que ilumina sin quemar, que inspira sin exigir, que guía sin necesidad de palabras. Esta luz interna no compite con nadie y no busca validación, simplemente existe con una intensidad tan clara que lo que no está alineado se desvanece por sí solo, sin conflicto y sin desgaste. A la vez, surge una madurez emocional que lo protege de viejas heridas que en otro tiempo habrían sido detonantes. Los recuerdos ya no pesan, las decepciones ya no condicionan, los miedos ya no definen el rumbo. Es como si la vida lo hubiera llevado al borde de sí mismo solo para demostrarle que es capaz de sostener más de lo que creía, y ahora lo deja avanzar con una ligereza nueva, una serenidad que fortalece cada fibra. Esa serenidad no es pasividad, es poder en reposo, una energía que conoce su fuerza y sabe cuándo activarse y cuándo esperar. También se abre una visión ampliada sobre el futuro, que ya no se percibe como una incógnita caótica sino como un territorio fértil donde sus dones pueden manifestarse sin bloqueo. Escorpio empieza a sentir que su destino no depende de la voluntad ajena ni de las circunstancias, sino de la coherencia con la que sostiene su propia verdad. Y al sostener esa verdad, el mundo se reordena a su alrededor. Lo que antes parecía inaccesible se acerca, lo que parecía lento acelera, lo que parecía inestable encuentra forma. Es el efecto natural de una energía que ha decidido no retroceder y que ha comprendido que su camino no se abre por suerte, sino por vibración. En este punto, las conexiones que llegan a su vida tienen un propósito más elevado. No son compañías pasajeras, sino almas que reconocen la intensidad escorpiana como una fuerza que puede transformar espacios completos. Estas conexiones actúan como aliados, como espejos, como impulsores que acompañan la expansión que se está gestando. Y Escorpio, desde un estado de mayor discernimiento, sabe distinguir qué energías merecen entrar y cuáles deben quedar fuera. Ese discernimiento no nace de la desconfianza, sino de la claridad, una claridad que protege, que guía y que fortalece. A medida que todo esto se integra, el camino se vuelve más firme y más luminoso. Escorpio deja de caminar desde la resistencia y empieza a caminar desde la certeza. Ya no necesita demostrar nada porque su sola presencia confirma su poder. Ya no necesita luchar por cada paso porque el universo responde a su vibración. En ese estado, cada acción se convierte en un acto de creación consciente, cada elección se transforma en un movimiento estratégico y cada día abre un nuevo espacio para avanzar hacia la versión más poderosa de sí mismo. Es en ese punto donde todo lo anterior cobra sentido, las pruebas, los silencios, las batallas invisibles, las noches de duda, las intuiciones que parecían demasiado grandes para comprender. Todo se une para mostrarle que estaba siendo preparado para un ciclo donde su brillo no sería intermitente ni condicionado, sino constante y expansivo. Y así, Escorpio se eleva con la fuerza de quien ha atravesado la sombra, con la visión de quien ha visto la verdad y con la determinación de quien sabe que su destino está listo para revelarse en su máxima expresión.